Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Acción de Mercado. Gracias por acompañarnos una semana más para llevarles lo mejor de la actualidad de los mercados de inversión, los mercados que nunca duermen. Una semana cargado de muchas noticias, sobre todo en el ambiente deportivo, pero bueno, igualmente los mercados de inversión siempre dan tema de qué conversar y para eso hoy pues nos acompaña un invitado muy especial. Nos acompaña el señor Douglas Montero, especialista en mercados internacionales, a quien de entrada le damos la bienvenida. Don Douglas, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias Esteban, muchas gracias Bernán por la invitación y bueno, espero contribuirles un poquito aquí con algo de lo que vayamos a conversar sobre índices, mercado, menos de fútbol porque eso no sé mucho. Estamos seguros que bastante nos va a aportar. Bernán Mesén, corredor de bolsa, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches a todas las personas que nos ven cada semana. Pues sí, hoy metiendo un tema diferente al futbolístico, a pesar de que algo de fútbol vamos a hablar. Algo vamos a tocar, con el dolor en el alma, pero sí. Sí, no vamos a hablar de los goles que nos metió España ni nada de eso, porque esos son temas para los programas deportivos, ¿verdad? Además, muy aburrido eso, que le metan unos 7 goles, ¿verdad? Por aquello que conste, esto está grabado antes del partido contra Japón, entonces si algo pasó contra Japón positivo, todavía no lo sabemos, pero bueno, todavía estamos con la resaca de los 7 goles adentro. Tiene mucha fe. Así es. Bueno, una semana, Bernán, vamos a ver de una vez con los primeros índices en esta sección que tanto gusta. Vamos a ver el S&P 500, Dow Jones y Nasdaq, cómo han tenido, igual a como fue la semana anterior, un comportamiento relativamente estable. Básicamente no ha habido mucha variación, aunque han habido noticias importantes, sobre todo a la mitad y final de la semana, con las noticias de las minutas de la Fed, que ya vamos a conversar con eso. Pero ahí pueden ver en su pantalla el S&P 500, una variación de 1,69%, el Dow Jones 1,91% y el Nasdaq 0,91%. Podríamos decir que algo marginal, básicamente. Sí, bueno, las subidas, ahora lo vamos a detallar con más amplitud, pero tienen que ver mucho con ese sentimiento que se está tratando de extraer de esas minutas. Un poco la esperanza también de que las tasas de interés no sigan subiendo al nivel que estaban subiendo. Pero como dijimos en programas anteriores, también, no sé, como que la gente anda buscando noticias positivas para darle respaldo a una subida que todavía debería tener un poquito de moderación. Y esta semana en particular, de hecho, es una semana más corta por el tema de los feriados en Estados Unidos y entonces dicen decíamos nosotros la semana pasada que ya en Costa Rica como que el año se acabó, ¿verdad? Empezó el mundial y con la final en el 23 de diciembre ya, yo creo que solo falta la fiesta de la bolsa aquí. Y en Estados Unidos, curiosamente también el tema del Viernes Negro, el Thanksgiving y todo eso, pues es un año, digamos, es un fin de año diferente en el mercado que también está buscando algo de alivio, un poco de buenas noticias para un año que ha sido bastante difícil. Sí. Yo quiero aprovechar a don Douglas porque bueno, ya, si bien cierto todavía nos quedan algunos programas de este año, pues ya se va sintiendo como ese ambiente ya de ir cerrando un poco el ciclo 2022. Y don Douglas, cuando hemos traído expertos acá al programa, nos gusta que nos comenten un poquito desde su óptica de expertos, de estar el día a día en los mercados. Este ha sido un año con muchas cosas, ¿verdad? Un año de muchísimo aprendizaje que yo creo que en los libros de historia de la bolsa y de los mercados, este año va a quedar para mucho análisis porque han sucedido muchas variables. Queríamos escuchar su criterio, qué le ha parecido este 2022, de cómo ha reaccionado el mercado, de cómo estos diferentes factores pues, lo han afectado de manera positiva o negativa. Sí, definitivamente este año 2022 ha sido un año para llevar palo, ¿verdad? Sin hacer ninguna referencia o alusión a algo, ¿verdad? Pero sí ha sido un año para llevar palo. Sobre todo lo complicado ha sido que después de la pandemia había tal vez un entusiasmo en el mercado que después de la pandemia, superado esto, iba a venir una época de bonanza. No nos esperábamos realmente que la crisis de contenedores y todo esto que pasó y la guerra en Ucrania, menos nos la esperábamos, claro, ¿verdad? Trajera los niveles de inflación que hemos traído. A pesar de que la inflación se venía viendo desde finales del año pasado, no pensábamos que fuera a llegar a los niveles que llegó. Inflación más alta de los últimos 40 años en Estados Unidos, la inflación más alta desde que empezó el euro en Europa, y este tipo de cosas no las habíamos visto, ¿verdad? Estados Unidos
tiene entonces el temor de que no quería que no le pasara lo que pasó en la década de los 70 con el tema inflacionario, donde tuvimos una inflación enorme bueno, prácticamente fue hiperinflación, con estancamiento, ¿verdad? Entonces, el FED comienza a subir las tasas de interés agresivamente, haciendo movimientos como los que nunca se habían visto, ¿verdad? De 75 puntos base durante 4 veces consecutivas, y a mi criterio, diciembre vamos a tener otros 75 puntos base. Todo eso afectó. Ahora, las empresas que más se ven afectadas son las de tecnología, porque son empresas que se denominan como de growth o de crecimiento, ¿verdad? Entonces, cuando estas empresas... Que habían tenido años muy buenos en los últimos 2 años anteriores, ¿verdad? Buenísimos, ¿verdad? Muy buenos. Amazon, Meta, Snap y todas estas habían tenido un crecimiento muy fuerte, donde estas empresas comienzan a caer, ¿verdad? Y las empresas que se llaman defensivas, ¿verdad? Como decir un Walmart o un Target, que la gente diría, bueno, es que siempre la gente, aunque sea, va a ir a comprar alguito al supermercado. Con lo poquito que tenga, comida para la casa, tenés que comprar, ¿verdad? También comienzan a caer. Entonces, no hubo en este momento piedra sobre la cual, o debajo de la cual esconderse. Si hablamos de materias primas, cayeron. Si hablamos de acciones defensivas, cíclicas, tecnológicas, cualquier cosa en la que vos quisieras poner plata, se cayó, ¿verdad? Entonces fue un año muy difícil. Y yo creo que todavía nos falta un 2023 que va a ser difícil. ¿Por qué? Porque el tema de recesión es un tema que ha estado durante todo el año en el ambiente, ¿verdad? Cuando se publicaron los 2 primeros trimestres de crecimiento en Estados Unidos con crecimiento negativo, la gente dijo, estamos en recesión. Ya estamos en recesión, pero correcto. El Conference Board es el que dice cuándo hay recesión en Estados Unidos. Y seguía creciendo el consumo, seguía creciendo la inversión, los empleos. El empleo, que ahora vamos a dar un dato de empleo. Los empleos no cedían, ¿verdad? De hecho, el 2022 es uno de los mejores años en generación de empleo. Y ya vino el tercer trimestre y más bien salió positivo. Pero la inversión de la curva de los bonos del Tesoro de 2 años con 10 años, que ha sido un determinante de indicador a considerar, claro. Adelantado de recesión, lo que nos dice es que muy probablemente entre los próximos 6 a 24 meses vamos a tener recesión. Yo creo que el 2023, para mediados de año, vamos a andar en recesión. No sé si será muy fuerte o apenas poquito, ¿verdad? James Dimon acaba de decir hace poco que ya no vamos a tener un huracán de nivel 5, sino uno de nivel 1. Una tormenta. ¿Verdad? Sí, pero sí, que ahora la discusión ya no es si va a haber o no, en algún momento fue si iba a haber o no recesión, esa discusión ya quedó atrás. Yo creo que esa discusión ahora ya es con qué intensidad va a ser la recesión que vamos a vivir en 2023. Exactamente, hacia ahí es donde vamos, ya, como vos decís, o sea, no es si va a haber. ¿Qué tan fuerte? No lo sabemos. El tema del discurso recesivo o no recesivo ha sido más bien un discurso más político que técnico, ¿no te parece? Yo creo que tiene una combinación de las dos. Sin embargo, creo que realmente sí hay evidencia para pensar en que estamos ante una posible recesión, ¿verdad? Donde uno ve, digamos, efectivamente la inversión de la curva de los bonos del Tesoro y lo ve en otras oportunidades anteriores, uno dice, sí hay aquí posibilidad de una recesión. Si uno lo ve por el lado político y uno trata de ver, digamos, las elecciones ahora de medio término, aquí el principal perdedor fue Trump, sí. y un discurso totalmente antidemócrata, no fructificó, ¿verdad? Porque pareciera ser que los electores se dieron cuenta de que tal vez no era tan político el discurso, sino que es una realidad. Es una realidad, ¿verdad? Y es un poco lo que pasó con Obama cuando Obama llegó al poder, claro, en la crisis, saliendo de la crisis financiera. O sea, todo el mundo dijo, ¿qué va a llegar a hacer Obama aquí? Y le costó muchísimo, tenía la Cámara y el Senado en contra, y sin embargo salió adelante. Entonces yo creo que yo diría que hay bastante evidencia técnica para decir que sí vamos hacia una recesión. Sí, en esta semana, digamos, la nota en cuanto al tema de decisión de subida de tasas tiene que ver con la revelación de las minutas. En las minutas, pues vimos un impulso del día, especialmente el día de la minuta, porque un poco hay gente que está esperando no esa subida de 75 puntos básicos, sino de menor incremento, y que de alguna manera las minutas revelaban
la preocupación ya de los miembros de la FED de que si han sido demasiado agresivos con esas subidas, pero estás tal vez convencido en ese otro movimiento también fuerte para el otro mes. Es que la cuestión es así, o sea, si algo le tienen miedo a los Estados Unidos es a la inflación. Tal vez los países latinoamericanos, como hemos tenido inflaciones del 30% o de 1.000.000%, como en Venezuela. Ya lo vemos más normal, digamos, estamos más habituados. Sí, a nosotros hablarnos de una inflación de 2 dígitos. Es la famosa inflación psicológica que mencionó Powell en algún momento, que no quería como que se metieran así que la gente, que se puede llegar a estos niveles. Normales, que fue lo que pasó en el 70. Pero entonces, vamos a ver, ese temor a la inflación lo que hace es que ellos tengan que reaccionar con una de las medidas más fáciles que tienen, por decirlo de alguna forma, que es la subida de tasas de interés. Ya antes de eso, la primera medida que habían tomado era recortar la inyección de plata que hace el FED vía compra de bonos del Tesoro y bonos del sector inmobiliario. Esa es la primera medida de restricción de liquidez. Después sigue la subida de tasas de interés. La reacción del mercado, digamos, positiva, viene desde la reunión del FED de noviembre, porque ese día se hizo una pequeña mención a que tal vez ya estaban llegando a un punto de detener esa subida tan fuerte. Desde ahí, si ustedes se fijan, el mercado comienza a tener una subidita con altos y bajos, pero una subidita hasta el fin, ¿verdad? Entonces, ahora que se publican las minutas y efectivamente se está hablando de que podrían detenerse, ¿verdad? Hay también mucha presión de varios economistas en los Estados Unidos que han venido diciendo ya es demasiada la subida que están teniendo, ¿verdad? Y no le están dando tiempo a que la economía absorba esa subida. Por lo tal, cuando la economía absorba esa subida, el golpe va a ser más fuerte, porque ahorita no lo estamos viendo. Claro, y hay un temor por el tema del sector inmobiliario también, o sea, que esta subida de tasas empieza a generar una crisis, tal vez no igual, porque las circunstancias son diferentes a lo de 2008, pero que sí puede repercutir nuevamente en el sector inmobiliario en Estados Unidos, lo cual es un desacelerador, o sea, sería un desacelerador económico muy importante para ellos. Y efectivamente está pasando, digamos, las aplicaciones para nuevas hipotecas han disminuido, claro. El índice de constructores, que es un índice muy importante en Estados Unidos, que lo que refleja es la confianza que tienen los constructores en el sector inmobiliario, está cayendo. El índice de Case-Shiller, que mide el precio de las casas en los Estados Unidos, está cayendo, ¿verdad? Y todo eso es porque la gente no está pudiendo vender su casa y como no la puede vender, tiene que ponerla abajo. Yo creo que la ventaja que podríamos tener en este momento, que no tuvimos en el 2007, donde se dio una subida de tasas igual, bueno, no tan agresiva, llegamos al mismo nivel de 5.25 que vamos a llegar ahora, pero no fue tan rápido, es que no tenemos tanta deuda subprime. Pero si tuviéramos un nivel de deudores subprime, estaríamos a las puertas de una crisis como la del 2007. Ahí sí sería similar a la... Con un componente más grave, con un nivel de inflación tan alto que el FED no va a poder bajar tasas de interés ni inyectar tanto dinero a la economía. Por eso digo que la situación sería mucho más grave. Sí hay una preocupación porque salieron unos datos la semana pasada con respecto a que la gente, igual en esa manera de acostumbrarse a los precios caros, lo que ha incrementado mucho es su deuda de tarjeta de crédito. ¿Sí? Y que el consumo se ha mantenido estable en Estados Unidos, no necesariamente, o sea, la gente como no está asumiendo esa parte de realidad de sí, estamos con precios altos, hay que ser más moderados. Lo mencionábamos cuando vimos la presentación de resultados de los bancos, que uno de los rubros en donde prácticamente todos salieron bien posicionados fue en el aumento de colocación de tarjetas de crédito. Sí, y eso pues te habla que la gente está volcando su consumo a este instrumento. Claro, es que de por sí en los Estados Unidos siempre han tenido una tasa de ahorro deficitaria, ¿verdad? Porque les encanta gastar. Les encanta gastar. Bien, es muy fácil gastar ahí. Claro, es muy fácil. Es muy fácil. Hubiéramos aprendido los gringos a jugar mejor fútbol en vez de estar perdiendo por 7. No, pero aprendemos a usar la tarjeta. Sí. Y mal usada, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso es que el FED comienza a hacer ese aumento tan agresivo en tasas de interés que mucha gente ha criticado porque pareciera ser que la inflación que se tiene no es una inflación por empuje de demanda, sino que más es una inflación
por empuje de costos, ¿verdad? Y las Claro. inflaciones por empuje de costos realmente no reaccionan inmediatamente a la subida tan fuerte de tasas de interés. Entonces, lo que se necesita es prácticamente llevar al país a una recesión para que esa inflación se vuelva a los 2 dígitos, porque ahorita que estamos en 7.7 creo, y la gente está contenta porque dice que está bajando, ¿verdad? El 9.1, estamos hablando de que la inflación está 3.5 veces arriba del target del FED. de la Fed. Entonces, o sea, no estamos bien, estamos Sí, leísimos de de eso. eso habíamos hablado, que estamos muy lejos, Estamos lejos. muy lejos de la meta. Muy lejos. Muy y es lejos. algo que tenemos Y, que lo- y tener los claro. salarios aumentando en una proporción similar, han aumentado como un 7%. Los salarios también. aumentando, el empleo no cede, aunque bueno, con todos los anuncios de despidos que han hecho las grandes tecnológicas, es muy probable, ¿verdad? Como la mayoría de estas tecnológicas les dieron 4 meses de salarios y les están dando seguro por 6 meses, entonces muy probablemente esto no lo vamos a ver en enero ni febrero. El impacto de esto lo vamos a ver muy probablemente en el segundo semestre del 2023. Exacto, sí. Con respecto al tema del empleo, salió esta semana también la estadística de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos y subió a 240,000 la semana y a 223,000, que era el último dato que se tenía, lo cual ya empieza como a reflejar un poco esto que estamos comentando, de que todas estas presiones de aumentos de tasas, que las empresas están despidiendo más, que ya están logrando como enfriar el empleo, que era una de las metas que se tenían con todas estas cosas que está haciendo la Fed. Pero que igual significa, ¿verdad? Y esto lo hemos explicado acá, que a veces malas noticias son buenas noticias y buenas noticias son malas noticias, ¿verdad? En el este aspecto momento, económico. en el momento en que estamos, es good news, bad news. O sea, cualquier noticia buena es mala, porque una noticia que fuera buena, que se hizo más empleo, la gente lo que va a decir es, uy, no van a seguir subiendo, van a seguir Van a subiendo seguir tasas de subiéndome interés. las tasas de interés. Aumentó la contratación, van a seguir subiendo. O sea, en este momento sí, es un momento de que las buenas noticias se convierten en malas noticias. Y más bien, paradójicamente, si saliera algo malísimo como esto de las solicitudes de ayuda por desempleo semanales, Exacto. si eso comienza a subir, ¿verdad? Que es una mala noticia porque las cosas se están poniendo difíciles, ¿verdad? La gente la va a ver bueno. Es lo- o por es lo que menos se está buscando. El mercado lo va a ver bueno y va a decir, no, ya nos estamos acercando a que el FED deje de hacer subidas de tasas de interés y entonces va a meterle plata de nuevo. Lo que sucedió 2020-2021, por ejemplo, con las empresas de tecnología, ese crecimiento que tuvieron, de acuerdo a su experiencia, se lo puede atribuir más porque se manejaba la teoría de que mucho de ese aumento no era real del mercado, porque en ese momento sí estábamos en confinamiento, estábamos encerrados, y estas empresas seguían creciendo en sus colocaciones. Se puede ver más a que la gente, mucho por los subsidios que se dieron también en Estados Unidos a las familias, de querer meter dinero al mercado, o realmente fue un crecimiento de esas empresas, y que ahora más bien están desinflándose precisamente porque era artificial el crecimiento que habían tenido. Yo creo que hay de las dos, ¿verdad? Hay de las dos. Si uno ve la caída que tuvo el mercado por el COVID de un 32% en 30 días, ¿verdad? Prácticamente un 1% diario, y nunca o sea, nosotros somos una generación, yo soy bastante, creo que mayor que ustedes dos, pero somos una generación que no había visto nunca una pandemia. ¿Cómo reaccionamos ante una pandemia? No teníamos ni la teníamos menor ni idea, idea. sí, correcto. Entonces, cuando se anuncia una pandemia y se está viendo que el mundo se está confinando, puña, la primera reacción es, sálvese quien pueda, vendan lo que tengan. Por eso el mercado se cae tan abruptamente. Entonces, una primera razón para responderte a eso es que la gente después de esa caída reacciona y dice, pero mira, o sea, en una pandemia, ¿por qué se van a afectar las acciones de Zoom, por ejemplo? Si es una tecnología que más bien me va a ayudar a conectarme, o por qué se van a caer las acciones de Facebook. O sea, ¿dónde está? No estamos hablando de que se fuera a afectar, digamos, un supermercado sí se podía afectar, porque con todos los cierres la gente no salía, ¿verdad? Pero las acciones de tecnología no tanto. Sin embargo, sí hay un componente de especulación, y si este componente no existiera, el mejor ejemplo es Robinhood, ¿verdad? Claro. La plataforma que se creó precisamente para invertir sin costos para los estadounidenses, entonces tuvo un crecimiento extraordinario, y a través de una de sus redes de Robinhood, Reddit, es donde se montó todo aquello de los meme stocks, ¿verdad? GameStop, AMC y todo esto, ¿verdad? O sea, las acciones de GameStop llegaron a 400, casi $500.
después de que valían 20. Claro, sí. Entonces sí hay un componente, pero yo creo que también cuando la gente realiza, por ejemplo, en una empresa como Amazon, que realmente las entregas no es uno de sus principales negocios, sino que los negocios de la nube que vienen creciendo, igual que en Microsoft, son negocios que van en el futuro a consolidarse. Entonces yo diría, no te podría decir cuánto porcentaje, cuánto sí, cuánto no, pero hay un componente real de crecimiento de las empresas y hubo también un componente especulativo. Que la desinflada que se estén pegando ahora sea porque subieron mucho y que eso era inflado, no sé. Yo más bien creo que, digamos, las acciones de Amazon a $90 o $91, ¿verdad? Sin que esto sea un consejo, yo creo que... Hay que poner la advertencia. Está barato, sí. No, yo voy a agregar ahí porque estaba leyendo un estudio sobre qué es lo que más impacta en los resultados de las empresas en el corto y mediano plazo, corto y largo plazo en cuanto a las acciones, ¿verdad? Entonces decía que las acciones en el corto plazo pues puede ser que el impulso tenga mucho que ver con el price earning, digamos, con esa relación de valoración en el momento, ¿verdad? En el corto plazo, pero que siempre en el largo plazo lo importante es cómo incrementan las ventas y cómo incrementan las utilidades, o sea, el crecimiento real de la empresa, ¿verdad? Al final hay momentos donde el precio se separa un poco de la realidad. Y creo que también algo de eso hubo, un poco de la parte especulativa, hubo mucho en la parte tecnológica, porque también hubo niveles de relación precio-rendimiento de las empresas que estaba muy volada, digamos, y que uno pensaba que tendría que ajustarse un poco hacia la baja. Sí, obviamente aquí el incremento se da, la caída se da mucho más grande cuando la subida de tasas se da, porque también ya hay una cuestión de valoración de la empresa, ¿verdad? De sus futuros. Claro. Consolidarlos con una tasa más alta, el precio tiene que ajustarse. No, y era lo que le decía a Esteban ahora. O sea, estas empresas de tecnología, como son empresas de crecimiento, ¿verdad? Aunque sean monstruos ya consolidados como Microsoft, ¿verdad? Pero dependen del crecimiento global. O sea, nada hace una empresa como Microsoft tratando de hacer más grande su negocio en la nube si en el mundo la gente no utiliza la nube, ¿verdad? Entonces se necesita ese crecimiento. Cuando suben las tasas de interés, el crecimiento se hace más difícil. ¿Por qué? Porque entonces, si estas empresas, aunque tengan mucha plata, tienen que financiarse, claro, les va a costar un poquito más caro. Y lo que pasa es que estas empresas, así como a alguien le puede costar financiarse por 500,000 colones, ¿verdad? A estas empresas, cuando van a pedir, no van a pedir 500,000 colones, van a pedir miles de millones. Entonces, cualquier cosa que les cobren de tasa de interés, claro, es un montón, ¿verdad? Y va en contra de su utilidad final. Exactamente, el impacto que ese poquito de incremento tiene, claro, sobre su utilidad les afecta mucho. Entonces, el crecimiento en el largo plazo es algo que uno tiene que ver, ponerle mucha atención precisamente en, no solo en la tecnología, en cualquier empresa que se vaya a comprar. Súper bien. Hablemos ahora un poquito del petróleo, que bueno, en los últimos 8 días ha decaído. Estábamos en el límite de los $80 en el último programa, ahorita está por 77 en el corte que estamos haciendo, y tuvo un decaimiento. Bernal, razones de esta caída, ¿qué se le podemos atribuir? Tenemos, bueno, la historia de China sigue repitiéndose una y otra vez, ¿verdad? Cada semana aparece una nueva instrucción para algún cierre. De hecho, esta semana en particular hubo todo un revuelo en la fábrica de Apple, en Foxconn, porque la planta está cerrada en confinamiento y los empleados se amotinaron de alguna manera por falta de pago, porque ya estaban preocupados de que hubieran contagios por todo ese confinamiento. Esa es una de las razones. Después se ha cuestionado igual en si se publicaron noticias en relación de la posibilidad de un recorte de la producción. Después salió el sindicato de productores petroleros a decir no vamos a hacer ningún recorte, o vamos a hacer un recorte para que haya menos, para que el precio suba. Usted sabe cómo se maneja, claro, el tema de la especulación en cuanto al precio, pero igual la inquietud es qué tanto vayamos a tener de crecimiento y qué tanto se vaya a dar la parte recesiva. La parte recesiva, correcto, al final sigue siendo eso la parte especulativa. Igual el tema del petróleo
sabemos que el nivel de especulación en el precio Sí, en el sí, corto no, plazo es muy alto. efectivamente, yo creo que el precio del petróleo, cada vez que se hacen más claras las expectativas de recesión, el precio del petróleo tiende a contraerse, porque precisamente en una recesión va a haber menos demanda, ¿verdad? Y ya los árabes, la gente de Arabia Saudita está preocupada porque precisamente están presionando para hacer un recorte en la cantidad de barriles, precisamente para tratar para de que el subir precio no se les caiga tanto. Sí. Sí, sí, esto siempre, y nosotros lo hablamos acá, de que el tema del petróleo ha sido una de los principales causantes, y no el mayor, de todo este tema inflacionario por temas de costos que vos mencionabas, ¿verdad? Unido al tema de la cadena de suministros, que también impactó muchísimo, pero sin duda alguna el tema del petróleo ha sido de lo que más ha impactado por el ser tema energético, todo el aumento de costos que hemos tenido, que se ve reflejado en el tema inflacionario. Sí, es que el petróleo, ¿verdad? Es como abrir un tubo y todo se moja cuando se abre el tubo, ¿verdad? Entonces, transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre, plásticos, todo lo que tiene que ver con resinas, cualquier cosa. Exacto. Yo creo que si contamos aquí que no tiene petróleo, todo tiene, ¿verdad? Entonces, precisamente eso hace que el impacto de los precios del petróleo, de los combustibles en general, tenga un impacto tan fuerte en las economías y en la inflación especialmente. Así es, muy bien. Vamos ahora los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años plazo, que tuvieron una disminución importante de casi un 3%, 2,93, ubicándose a 3.7% la tasa de interés. Esto no sé si tendrá algún ligamen con la noticia también de la Reserva Federal, con el aumento de tasas de interés, Claro. no sé, 0,50, Totalmente. 0,75, ¿verdad? Sí, claro, el bono del Tesoro a 10 años empezó el año en 1.63, imagínate. Llegamos a lo más alto, fue 4.25, creo. Pero estamos hablando de casi 300 puntos bases de incremento. Claro. No estamos hablando de un bono emergente, estamos hablando del bono del Tesoro, ¿verdad? Desde que se anunció la subida de 75 puntos bases en noviembre y que el FED ya hizo como el hint de que estaba llegando a su tope, el bono comenzó a corregir. Entonces, conforme comenzaron a subir también las acciones del mercado, comenzaron a subir los precios de los bonos del Tesoro, precisamente anticipándose, ¿verdad? La inversión de la curva que hablábamos ahora de los rendimientos de los bonos del Tesoro de 10 años y 2 años es un movimiento que hacen mucho los traders, porque entonces lo que ellos anticipan es que va a haber inflación, toman posiciones en bonos largos, ¿verdad? Que entonces cuando se bajen las tasas de interés se van a ver más beneficiados, y eso es lo que estamos viendo ahí. Creo que obedece absolutamente al tema inflacionario y la Reserva Federal, la caída en los precios de los bonos, la subida en los precios de los bonos del Tesoro, con la consecuente baja en el rendimiento. Magnífico. Bueno, y ahora hablemos del Bitcoin. Adelante. Para aprovechar, porque el invitado en esto del blockchain Exacto. es especialista, entonces veamos un clip para contar un poco qué ha pasado en estos días con el tema de las criptos, ¿verdad? Para que El mundo cripto en general. Para que entremos un poco en una explicación un poco más amplia de esto que hemos venido hablando en los últimos programas. Magnífico, vamos al clip. Las criptomonedas siguen con su particular calvario, por todas las derivadas de la quiebra de FTX. En el mercado se especula, con insistencia, con la posible bancarrota del broker de activos digitales Genesis, y esto está contribuyendo a que el Bitcoin y el Ethereum caigan más. Genesis está luchando para recaudar dinero para su unidad de préstamos y está advirtiendo a los inversores potenciales de que puede tener que declararse en quiebra si sus esfuerzos fracasan. El invierno cripto parece no tener fin. Repasemos la evolución del difícil panorama en el mundo de las criptomonedas. Bueno, como pudieron ver, este año ha sido un año de mucho análisis en el tema del mundo cripto, y bueno, para eso, como ya lo hemos presentado, tenemos a don Douglas Montero, que es experto en el tema de blockchain, el tema también, sabe mucho del tema de criptomonedas, y vamos a aprovecharlo, don Douglas, para aprovechar de todo lo que ha ocurrido en este 2022, el último capítulo importante de esta novela, lo de FTX, ¿verdad? Pero bueno, eso es como lo más relevante últimamente, pero ha sido un año realmente de mucho aprendizaje en el tema de las criptomonedas. Sí, así como hablamos antes de que ha sido un año, digamos, de llevar palo para las acciones, este ha sido un año duro para las criptomonedas,
No así para la tecnología de blockchain, ¿verdad? Y yo generalmente enfoco mi discurso hacia el blockchain y no tanto en las criptos, Exacto. ¿verdad? Porque para mí la cripto es una decisión de inversión que tiene una persona. Si usted hace su análisis y eso entra dentro de su portafolio de inversión, pues bienvenido. ¿Eh? Un activo altamente especulativo. Todos los activos, digamos, vamos a ver, bueno, nada más como tal vez para referirme, el Bitcoin, que fue la primera moneda que salió virtual, ¿verdad? Y bueno, voy a referirme a la moneda, ¿verdad? Si alguien nos está viendo y me va a decir que, bueno, es que no es dinero, semánticamente y económicamente podemos decir que no es dinero. Correcto, sí, vamos a referirnos como una moneda. Esta no es la primera vez que tiene una caída del 80%, ¿verdad? Desde que salió el Bitcoin en el 2009, que se hizo la primera transacción, hasta ahora ya hemos tenido 3 caídas que superan el 80%. Lo que ha pasado siempre es que después de que esas caídas tan fuertes, se alcanza un nuevo alto. No quiero decir con esto, ni quiero que malinterpreten, que es que entonces esta caída va a llevar a un nuevo alto. Puede ser que nos llevemos a $1,000, ¿verdad? Podría ser. No le haga eso a Bukele, porque dijo que iba a comprar un Bitcoin por día. Pero lo que sí es importante es que un activo tan joven como las criptomonedas o como el Bitcoin, donde la gente no le pone atención a la tecnología que hay detrás, sino que le pone atención a los tweets que pueda poner alguien sobre una moneda o sobre estas cosas, ¿verdad? Hacen que el mercado se vuelva, como vos decís, especulativo. Este año ha sido particularmente difícil porque entonces con la caída tan fuerte que había tenido el Bitcoin y con tanta gente que se metió precisamente en el periodo 2021, ¿verdad? Esperando que el Bitcoin llegara a sus niveles de 500,000, inclusive Katie Wood dice que va a llegar hasta $1 millón. Entonces, con esa expectativa, pensando en que el dinero se iba a hacer fácil, mucha gente se metió. Claro. Cuando comienza a caer, ¿verdad? Lo que no esperaba mucha gente es que hubiera una relación entre subida de tasas de interés y criptomonedas, porque mucha gente las ha vendido como un refugio, ¿verdad? Como un refugio, como un sustituto al oro, y no necesariamente es así. Como algo completamente fuera del sistema monetario mundial, o sea, totalmente aislado. ¿Verdad? Y existen lo que se llaman inversiones alternativas, que esas inversiones alternativas pues no tienen mucha relación con los mercados financieros y sirven para diversificar las carteras. Pero esto no necesariamente era así, porque tiene un componente también muy financiero. Exacto. Entonces, la caída que hemos tenido es fuerte. Sumado a eso, le hemos tenido... Financiero y tecnológico. Financiero y tecnológico. ¿Verdad? Venimos hablando de las tecnológicas, claro. Y además se han comportado tan similarmente en cuanto a relación que uno dice, esto parece como una acción de tecnología. Exactamente. Entonces, vamos a ver, pero si a eso le sumamos los casos que han habido de quiebras de exchanges en este año, ¿verdad? Y le sumamos el caso de Luna, ¿verdad? De Terra, y ahora le sumamos FTX, entonces el efecto contagio que esto tiene sobre el mercado de las criptomonedas es muy alto. Y es exactamente igual al efecto contagio que hay en cualquier otro activo, ¿verdad? Pasó en la crisis de la crisis financiera, lo que se dio fue un efecto contagio por los CDOs. Bueno, pues aquí tenemos lo mismo, ese efecto contagio. Ese efecto contagio no quiere decir ni que las criptomonedas sean el mal del mundo, ¿verdad? Porque a nadie le pusieron un revólver para que comprara, la gente decidió invertir, ¿verdad? Lo que pasa es que si la gente no, lo que quería era hacerse millonaria. Mucha gente decidió invertir, pero con la información muy distorsionada. Porque la gente muy no incorrecta. Investiga, la gente no investiga, ¿verdad? Entonces, no solamente los inversionistas, sino hay veces también hay mucha gente que opina sobre las criptos, claro, sí, ¿verdad? Sí. Y tiene una información también limitada, ¿verdad? Entonces, la gente tiene que informarse sobre todo en un activo tan nuevo, ¿verdad? Entonces, tiene que entender que hay una tecnología, que tiene que haber un proyecto detrás de eso. Si no hay un proyecto, digamos, Bitcoin, Ethereum, Cardano, todas estas, pues, tienen un componente de un proyecto detrás. Pero si ya nos vamos a otro tipo de criptomonedas, como, no sé, como Dogecoin o Chiva, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de esto?
¿verdad? Entonces, y yo entiendo cuando mucha gente dice que yo no voy a invertir en algo que alguien con un tweet lo puede mover, porque efectivamente, yo no voy a comprarme acciones de Amazon si yo sé que Jeff Bezos mañana dice que viene ya tal cosa y las acciones se caen. No, pero eso tiene que haber una adopción de la tecnología más fuerte, ¿verdad? Y lo que hemos visto, digamos, este cripto invierno que se llama, o como se le conoce, va a pasar. Va a pasar porque igual las .com en el año 90, en el año 99, Amazon era una de esas .com. Exacto. Y la gente no daba una peseta por esa empresa. Apple en su momento, ¿verdad? Y claro, se hizo un descreme del mercado y quedan los mejores. Muchas empresas de tecnología en la crisis de las .com hoy ya no existen. Eso es algo necesario que tenía que suceder en el mercado cripto, como una especie de purga para que se quede lo que realmente tiene valor detrás. Exactamente. Las crisis sirven para eso, para que, bueno, quitamos lo malo, ¿verdad? Y los que no estaban bien firmes y no tenían una estructura sólida, se van, se los lleva a la corriente. Sí, los que sí tienen una estructura sobreviven y hacen luego que el mercado se fortalezca. Yo creo que un aspecto importante de ese descreme es también que le ha ayudado a la gente, aunque sea perdiendo dinero, a aprender. A aprender de la tecnología realmente, a no quedarse con un discurso fácil, a no ver valor, digamos, o generar, digamos, una característica a una criptomoneda que no tiene, digamos, el concepto de esto es un refugio, era una manera muy liviana de vender algo que tal vez tenía más valor en la parte tecnológica, en la solución, en el proyecto detrás. Después comenzaron a salir miles de criptomonedas sin proyectos ni siquiera, ¿verdad? En el mismo desconocimiento, la gente lo que quería era que le contaran en un chat cuál es la moneda que iba a subir de 6.000% al día siguiente, y esa parte me devuelve, y digamos, la referencia del término de las .com, ¿verdad? Yo tuve una experiencia invitado a un programa hablando sobre este tema, y yo hice la referencia de la tecnología. Tiene todas las bondades como tener internet, pero el internet también tuvo su momento de crisis con las .com, porque no todo lo que estaba dentro de internet tenía valor, y efectivamente en este caso hay mucho valor en la industria, mucho valor en la tecnología, pero hay proyectos que no valen y la gente tiene que aprender más y aprender a diferenciar de eso. Y efectivamente, digamos, haciendo una referencia a eso que decís, la internet es lo que se conoce como la internet, la internet que tenemos hoy aquí es lo que se conoce como la internet de la información. Transmite información. El blockchain es la internet del valor. Yo a través de un Facebook o un Twitter o un Instagram, yo no puedo transmitir valor. Yo puedo tomar una foto de lo que estamos haciendo aquí y la mando, pero esa foto no es la original, estoy mandando copias. Es una copia. El blockchain lo que transmite es precisamente valor. Y por eso entonces a veces la gente dice, ¿pero qué valor tiene un NFT? Bueno, un NFT está bien. Pagar por un pixeleado ahí 78 millones de dólares, yo no le veo sentido. Pero poder guardar información en la blockchain que es inmutable, digamos, del registro de carros, y no tener uno que ir a hacer un montón de filas, o guardar en un registro de blockchain registros de casas, porque no se puede hackear, es una red distribuida, es inmutable, eso va a tener un montón de beneficios para la economía. Hablemos propiamente de la tecnología, o sea, del blockchain. Nosotros tuvimos el honor de que nos invitaran hace un par de semanas al foro Tico Blockchain 2022. Exactamente. Y ahí presentaron muchos proyectos muy interesantes de lo que se puede hacer con esta tecnología. Y uno realmente pues se asombra de ver todas las aplicaciones que puede tener el blockchain y cómo también se ha querido como meter tanto en el tema cripto que mucha gente lo asocia solamente a eso, pero que realmente hay un mundo detrás de esa tecnología que puede mejorar en muchas de las cosas que se hacen en el día a día. Efectivamente, de hecho, bueno, nosotros tenemos una empresa que se llama Aurora Technology, ¿verdad? Que nos dedicamos a hacer proyectos en blockchain, pero también nos dedicamos a hacer desmitificación de lo que es blockchain. Porque cuando la gente le hablan de blockchain, lo que hace es como esta relación, y te lo digo porque hacemos entrevistas de entrada, cuando hacemos un análisis y después una de salida.
Entonces la gente asocia blockchain con criptomonedas, con fraude. Bueno, con Bitcoin y después con fraude. Claro. Esa es como la analogía que hace la Así es, persona. desgraciadamente lo que pasa. Nosotros decimos esto. El email, por ejemplo, es una aplicación de la internet. Pero uno no puede decir que la internet es el email. Es una cosa nada más. Facebook, Instagram, todas estas cosas son aplicaciones. Las criptomonedas son una aplicación del blockchain. Simple y llanamente. Nada más. Pero el blockchain va más allá, porque el blockchain es una red. Uno le llama un libro mayor, ¿verdad? El libro mayor donde se llevan las anotaciones de todo, ¿verdad? Entonces, pero es una red distribuida. ¿Eso qué quiere decir? Que Bernan va a tener una copia de la que yo tengo, vos vas a tener una copia, ¿verdad? Y la gente que nos está viendo va a tener una copia. Están todos distribuidos. Eso es lo que quiere decir que sea distribuido. Es inmutable, quiere decir que en el momento en que se hace un cambio en ese registro es avalado por todos los demás a través de varios tipos, pero los más conocidos son la prueba de trabajo o Proof of Work, o la POS o Proof of Stake, ¿verdad? Entonces, ese consenso lo que hace es que aceptamos, nos pusimos de acuerdo en que este celular es rojo, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿estás de acuerdo? Sí, está. Y quedó grabado. Después no puedes decir, yo nunca dije que era rojo, porque está grabado. Se valida la información. Se valida la información, queda grabado, pero queda distribuida en todos los nodos de la red donde esté. Entonces, eso lo hace que sea inmutable, distribuido, ¿verdad? Y por lo tanto permite tener muchos usos. Por ejemplo, el KYC que hacen en todos los bancos. Todos los bancos hacen su KYC diferente, piden, o sea, hay una normativa que pide ciertas cosas, pero cada uno lo va adaptando, ¿verdad? Y uno que ha trabajado en diferentes lugares sabe que el KYC de aquel es diferente al KYC del otro. Pero al final lo que están transándose ahí es la información tuya, o mía o la de Bernan. Entonces, ¿por qué nosotros no somos los dueños de nuestra información? Y si yo llego a un banco, entonces yo decido a través de una blockchain qué información le doy al banco. Entonces, esa información que yo le doy a este banco está en un blockchain donde están todos los demás bancos, es una información que se comparte entre todos y yo no tengo que ir yendo institución por institución a hacer mi conozca a su cliente, sino que ya todos los bancos me conocen a través de un solo nodo donde yo puedo ingresar mi información. Ahora que usted lo trato de trasladar un poco a lo que sucede, por ejemplo, acá en Costa Rica en las diferentes instituciones públicas que te piden lo mismo, ¿verdad? Exacto. Eso se aplicaría exactamente eso para aplicaría eso. En un Agilizaría montones los trámites. Absolutamente. Te pongo otro ejemplo. Las licitaciones. Si algo se queja la gente de las licitaciones es que se hace una licitación y después se cambia el precio. Las licitaciones siempre tienen un componente como de 80 y 70% de precio. O sea, de todo el cartel, 70% es precio. Pesa eso para la toma de decisión de quién se lo van a dar. Pero hay muchos contratos, y ya nos dimos cuenta con algunos de calles, ¿verdad? Que los precios después los cambian. Bueno, si nosotros... Ahí siempre para arriba, Claro, claro. Por eso es que precisamente ese es el punto al que voy. El 70% es el precio, entonces el que ofrezca el precio más bajo gana. Pero después lo subo, entonces pude haber dejado por fuera a alguien que tenía un precio relativamente mejor. Claro. Entonces, a través de contratos inteligentes que la blockchain también permite, y eso sucede porque se negocia entre personas. Si nosotros le quitamos, la blockchain es una tecnología que se hizo para que el creer o conocer en una persona no sea necesario. Yo no tengo que creer en vos ni conocerte para hacer negocios en un blockchain, porque yo sé que hay un mecanismo de consenso que me garantiza que vos, aunque yo no te conozca, porque no sé con quién estoy transando, exacto, pero el mecanismo de consenso me dice que lo que me estás ofreciendo vender o lo que me estás solicitando es que puedo tener certeza sobre la información que estoy viendo. Absolutamente, absolutamente, porque es inmutable la información que hay ahí. Entonces, en un contrato inteligente, eso no podría pasar en una licitación, porque en el momento en que vos incrementas tu precio, el contrato se cierra y no se ejecuta. Sí. No te sigo pagando, porque yo no puedo ir a negociar con palabras, con personas, ¿verdad? Es que el problema es que desde que hay personas involucradas en todo, en arca abierta hasta el justo peca. Claro, pero cuando vos automatizás la cosa, y no solo la automatizás, sino que no podés cambiar la información que está dentro, entonces ¿qué más seguro vas a tener?
Sí, 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 definitivamente ayudaría a evitar muchos malos entendidos, ¿verdad? O situaciones que después terminan costando mucho dinero a mucha gente. Y una forma muy fácil de explicar, digamos, cómo funciona esto de los contratos inteligentes es con una máquina de estas, un vending machine, ¿verdad? Vos llegás a la cajita y te dice, bueno, no sé si ustedes tienen hijos, pero cuando uno tiene los hijos pequeñitos, papi, que yo quiero galletas, papi, que quiero un fresco. Sí, sí, sí. Entonces vos llegás y decís, ok, la máquina te dice, solo acepto billetes de 1.000, de 5.000 y de 10.000. Ya sabes que no puedes meterle uno de 20. Te están diciendo Están diciendo, sí. 1, 5 y 1.000. Además de eso, las galletas están C1, C2, C3, C4 y los frescos están B1, B2, B3. Pues metes la plata, apretás B1 y te sale una galleta. No hay forma de que vos digas, uy, es que yo quiero esta. ¿No? Sí, sí, sí. El contrato te da exactamente lo que estás pidiendo. Así funciona un contrato inteligente, digamos, en blockchain, muy simplificadamente, Sí, sí. pero No, así no, pero muy bien funciona. para poder entenderlo y para que las personas logren ver todo este mundo más amplio que hay de eso. Nosotros también acá luchamos mucho de que la gente como que dejar de estigmatizar la tecnología blockchain y de relacionarla solo con temas de criptomonedas, que no es que estén mal las criptomonedas, pero eso que vos decías, ya hay como un ligamen automático de Claro. blockchain, criptomonedas, Bitcoin, estafa. Pero creo que el tema particular, y yo creo que es una conclusión también que se ha sacado de toda esta historia de FTX de últimas semanas, es que el blockchain y el cripto también, o sea, no está ajeno de que haya personas que no actúen bien. Por supuesto, Y es un tema que ya hay, es un tema que hemos visto que efectivamente, porque estas chain estaban participando casi como bancos, son empresas centralizadas que no tienen que ver con blockchain, sino que se aprovecharon de un negocio generalizado por el tema de las criptos para hacer su negocio y que alguna gente pues en su actuación no hizo las cosas como tenía que hacerlas y por eso se están dando los problemas que están Sí, dando. pero Bernie Madoff se robó 30.000 millones de dólares. Correcto, con dinero fiat. Y no era exactamente nada de dinero virtual. Correcto. Era contante y sonante, ¿verdad? Entonces, no le podemos echar la culpa de un fraude o no le podemos echar la culpa Sí, no de va a que ser la culpa del activo de nunca. que no haya de que la gente no haya hecho su due diligence, ¿verdad? Exactamente. Ahorita precisamente el CEO nuevo que hay en FTX, que es un veterano de quiebras en Estados Unidos, de 40 años, llegó, lo nombraron es como el curador, ¿verdad? Es el CEO porque es el que tiene que dirigir la quiebra, pero es el curador. Dice que nunca en sus 40 años ha visto un desastre de tal magnitud como el que se encontró en FTX. Bueno. Sin embargo, el fundador de FTX se codeaba en el Senado de los Estados Unidos, ¿verdad? Con senadores, con congresistas, y todo el mundo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero nadie se metió a ver la compañía. Eso es una llamada de atención, porque entonces, vamos a ver, no todo lo que brilla es oro, y el problema es que no todo lo que brilla es oro. En el cripto mucha gente lo utiliza para decir, ve, se lo dije, que no comprara esto, que no comprara aquello. ¿Sí? Cuando vos coges tu mismo token que utilizas, Exacto. y entonces tu mismo token, la empresa que más tiene token de este es Alameda, que es también mi empresa, y para pedir préstamos utilizo la misma moneda que yo creé, entonces así nosotros nos hacemos una monedita. Exacto. Y vamos y decimos, sí, pongo esto en garantía, yo tengo la maquinita de imprimir. Es No, dinero sobre el mismo dinero la sin gente- que haya un valor Claro. real detrás de esa creación. Claro, Sí, pero sí. ahí el problema es que entonces la gente dice, es que no hay nada detrás de las criptomonedas y por eso no tienen valor, ¿verdad? No, está bien, una moneda virtual tal vez no tiene valor intrínseco, pero tiene un proyecto. Digamos, Ethereum tiene un proyecto detrás, Cardano tiene un proyecto detrás. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver. Y hay otra cosa, cuando vos te dicen entonces, compre sus criptomonedas con este exchange y déjelas aquí y gane intereses. Bueno, esos intereses los ganan porque las están prestando. Entonces, son cosas que la gente desconoce. Mejor usted no compre criptomonedas a través de eso, guárdelas en una billetera, digamos, que se llaman un cold wallet, ¿verdad? Una billetera fría, guárdelos ahí, no los deje guardados en un exchange, no los ponga ahí, ¿verdad?
O si los va a poner, entonces póngalos dentro de una red de blockchain consolidada, como Ethereum, que ahora tiene proof of staking. Entonces vos podés poner tus monedas ahí, pero estás dentro del proyecto grande que tienen estas empresas. Pero cuando la gente dice, mira, te vamos a dar 28, 29, 30%, entonces algo tiene que haber ahí, y por eso es que entonces existe este ligamen de que la gente piensa que la están estafando, que están haciendo esto. Al final, si a vos te estafan porque vos no quisiste investigar más allá de la cuenta o porque te ilusionaste con un rendimiento. Y caes en la fácil fácil, rápido y sin esfuerzo, ¿verdad? Hacerte rico así de la noche a la mañana, y eso con ninguna tecnología y en ningún momento va a pasar, no va a existir. No, imagínate, Warren Buffett dice, por ejemplo, con relación a la bolsa de valores, que también mucha gente cree que invertir en la bolsa y en índices y esto es para hacerse rico de la noche a la mañana. Warren Buffett dice que la bolsa de valores es el mecanismo a través del cual el impaciente le pasa la plata al paciente, ¿verdad? O sea, es una cuestión de tiempo, no te vas a hacer rico a la noche a la mañana. Ahora, muy probablemente hay proyectos consolidados que sí vayan a tener en el futuro un crecimiento. Las monedas digitales, ahora antes hablábamos de monedas digitales de los bancos centrales, ¿verdad? Los CBDCs, hacia eso vamos. El mundo cada vez va a ser más tecnológico y cada vez vamos a tener esto. Desde el año 99, uno de los padres del monetarismo, economista, Milton Friedman, dijo que lo único que le faltaba al Internet era una forma de e-cash, donde A le trasladara a B sin que A y B se conocieran. Si usted traslada esa declaración de Milton Friedman en el 99, es lo que conocemos hoy como Bitcoin, por ejemplo, o Ethereum. Pero lo dijo el economista más enamorado del dinero que hay, que es Milton Friedman, es el papá del monetarismo. Sí, definitivamente es una tecnología que llegó para quedarse, yo creo que eso nadie tiene duda, pero que todavía está en una etapa de maduración y le faltan todavía pasar por varios procesos. Por ejemplo, el tema de la regulación es uno, que nosotros hemos sido acá muy claros en ese tema de que para nosotros, como concepto, las criptomonedas como tales tienen que pasar por un proceso de regulación para que realmente puedan tomarse en serio para usos más masivos. Y yo creo que definitivamente después de esto que pasó con FTX, claro, la discusión sobre una mayor regulación, aunque todo el mundo, y es que aquí hay una paradoja. Que el origen no sea regularse. No, es que todo esto nace como un proceso de descentralización, ¿verdad? El escrito del Bitcoin, el white paper del Bitcoin, es para que se puedan hacer transacciones sin intermediación de un tercero. Porque hoy para poder hacer una transacción necesitamos un tercero que valide que yo tengo algo, y ese valor entonces no reside en mi teléfono o en el tuyo, sino que reside en el banco, y el banco que tiene el estado de cuenta es el que dice, sí, Esteban tiene 1000 colones ahí, sí le puede pasar 1000 colones a Bernan, porque Bernan también tiene una cuenta. Necesitamos de un tercero. El Bitcoin nace precisamente para que, si yo te quiero pasar algo a vos, ¿por qué tengo que pasar por un banco? Si es mi plata y es tu cuenta, ¿verdad? Pero ahí precisamente es donde está el problema, porque las exchanges como FTX lo que hacen es centralizar. Entonces es paradójico, porque hablamos de un proceso de centralización y ahí más bien centralizamos las cosas, ¿verdad? Entonces todo eso lleva a que tiene que haber, yo creo que un nivel de regulación que no le va a gustar a muchas personas, pero que no necesariamente quiere decir que tengan que haber una entidad centralizada, pero sí tiene que haber un nivel de regulación en esto, y digamos Europa ha adelantado mucho en eso. Y Estados Unidos va por ese mismo camino. Sí, así es. Bueno, Douglas, de verdad que muchísimas gracias por la explicación tan amplia. Hemos aprendido un montón acá. Yo sé que las personas en su casa también. Es la primera vez que está por acá, pero no va a ser la última, ¿verdad? Al menos acá esperamos que pueda venir para seguir ahondando más sobre estos temas. Más ahora que tenemos otra sede. Exacto, hoy estamos en Moravia. Bueno, no, más bien, gracias a Bernan, que me llamó el otro día para invitarme, y gracias a vos, y con todo gusto en el momento en que en algo les pueda colaborar para servirles. No, de seguro que sí, muchas gracias. Bueno. Vamos ahora ya para ir cerrando el programa, como estamos en semana futbolera y en un mes futbolero, más bien por todo el tema del Mundial, vamos a ver un temita, qué es lo que está pasando entre Cristiano Ronaldo, el Manchester United, y por ahí una venta que se está cuajando de este famoso club inglés. Vamos al clip y venimos a explicar.
Las acciones del Manchester United, que cotizan en Estados Unidos, se dispararon el martes casi un 15% y el miércoles han subido un 25.84% al conocerse la noticia de la marcha de una de sus grandes estrellas, el portugués Cristiano Ronaldo. Todas las miradas se dirigen además al histórico club tras filtrarse que los propietarios, la familia Glazer, estarían sopesando ponerlo a la venta. El pasado martes, a última hora, el Manchester sorprendía con la noticia de la rescisión de contrato del delantero luso, con efecto inmediato y por acuerdo mutuo, según ha detallado en una nota que se ha conocido a la vez que la familia Glazer ha puesto sobre la mesa otra vez la posible venta del club. Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo y con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución durante sus 2 etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro. Ha indicado el club en un comunicado que se ha conocido en plena celebración del Mundial de Qatar. Bueno, y como vieron, si usted está interesado en comprar algún equipo de fútbol inglés, el Manchester United disponible ahí por un menudillo, ¿verdad? Por un menudillo, ve que Costa Rica quería apoyar a Cristiano Ronaldo, que ahora somos CR7. Qué duro, sí. Qué torta. Sí. Bueno, pero sí, ahí tenemos, si quieren hacer ofertas o recoger un menudillo para comprarse el Manchester United, ahí nos avisan. Sí, pero bueno, de eso también trata el mundo de las inversiones a esos niveles, ¿verdad? Eso llega a la gente, poder comprar hasta un equipo de fútbol. Bernam, se nos fue el programa una semana más. Agradecerles de verdad a todos porque seguimos creciendo la comunidad y muy contentos de poder llevar semana a semana Acción de Mercado. Sí, nada más recordarle a los amigos de Acción de Mercado el reto, ¿verdad? Que se viene el aguinaldo. Si no saben qué invertir en aguinaldo, contáctenos. Nosotros con mucho gusto les podemos asesorar cómo administrar mejor ese dinero que cuesta tanto conseguirlo y que rapidito se nos va de las manos. Así es. Ahí en la primera semana de diciembre vamos a estar haciendo un evento en el grupo especial que tenemos para estos retos, donde vamos a conversar y a dar algunos tips, y los que deseen trabajar con nosotros en cuanto a esta administración de dinero, pues bienvenidos sean. Nos vamos, no sin antes ver el término de la semana. Aquí hemos hablado mucho de índices, hemos hablado del S&P 500 mucho, pero hay un índice que nació primero, que fue el Dow Jones. Vamos a ver de qué se trata este índice y con esto nos despedimos y nos vemos en 8 días. Que estén muy bien. Saludos. El Dow Jones Industrial, también conocido como Dow 30, es un índice bursátil que rastrea a 30 grandes empresas de primera clase pública que operan en la Bolsa de Valores de Nueva York y Nasdaq. El Dow Jones lleva el nombre de Charles Dow, quien creó el índice en 1896 junto con su socio comercial Edward Jones. El Dow Jones Industrial es el segundo índice de mercado más antiguo de Estados Unidos. El primero fue el Dow Jones Transportation. El Dow Jones Industrial fue diseñado para servir como un sustituto de la salud de la economía más amplia de los Estados Unidos. A menudo referido simplemente como el Dow, es uno de los índices bursátiles más vistos del mundo. Si bien el Dow incluye una serie de empresas, todas pueden describirse como empresas de primer plano con ganancias consistentemente estables.